Muchas gracias, me gustó mucho entrenando bomber hoy, muchas gracias. Sin palabras, muy contento, muy Lameque y Medina, me gustó, me gustó. Primero Bueno, que nada, son las dos ciudades sagradas del del mundo, Islam, del correcto. mundo musulmán. La tercera es Jerusalén. Por eso el reclamo de los musulmanes también, de Jerusalén. Tres ciudades sagradas tiene el Islam: la Meca, Medina y Jerusalén. Así es. ¿Cómo se Adelante. llamaba el viaje? La Égida. La ejira, la Ejida, huida, ejida. la huida La de huida de Mahoma, la Mahoma, la huida huida de de Mahoma. Mahoma. Bien. Adelante, señor Medina. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes a través de este programa. Para mí es un placer, como cada jueves, como cada 15 días, los jueves, estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de cuáles son las perspectivas económicas internacionales. ¿Qué está pasando a nivel internacional? Y hablar un poquito de cómo vemos que nos va a afectar en República Dominicana. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional sacó sus perspectivas de mitad de año de cuál cree que va a ser el crecimiento de la economía mundial. El crecimiento para este año se está perfilando en 2.8%, para el año que viene en 3%. Son datos muy agregados en todo el mundo, no países en específico. Pero sí se ve que ha habido cierta reducción de cómo se prevé que iba a crecer el mundo, cómo se prevé que iba a crecer la economía mundial. ¿Qué implicaciones tiene eso a nivel de todos los países, en específico, Estados Unidos, países desarrollados? Primero, ellos tienen un mercado de trabajo muy fuerte. ¿Qué quiere decir un mercado de trabajo muy fuerte? Que hay mucho empleo disponible para los trabajadores. Y eso es bueno para República Dominicana. ¿Por qué es bueno? Porque si hay muchos trabajadores con empleos en Estados Unidos, no hay mucho desempleo, pues entonces esos trabajadores, si son extranjeros, van a mandar remesas a sus países de orígenes. ¿Qué es lo que está sucediendo con las remesas en República Dominicana? Que se han mantenido bastante elevadas porque una gran parte de nuestra diáspora reside en Estados Unidos. Segundo, ese mercado laboral fuerte de Estados Unidos, que se mantiene fuerte a pesar de que han habido aumentos paulatinos pero constantes de la tasa de interés de política monetaria, es decir, las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo, igual que están subiendo aquí, igual que están subiendo en muchos países de América Latina, permite que hayan muchas personas que estén dispuestas a hacer turismo, lo cual también le conviene a República Dominicana. ¿Qué no es positivo para República Dominicana? Que a medida que las tasas de interés en Estados Unidos son elevadas y continúan elevándose, como parece que va a ser el caso, pues gente, inversionistas que pueden mandar su dinero, que pueden invertir su dinero en República Dominicana, lo piensan. ¿Por qué? Porque ya dejando su dinero en Estados Unidos le sale a una tasa de interés más alta de lo que le salía en el pasado. ¿Qué otro efecto puede tener esta situación del mercado laboral, de las tasas de interés en Estados Unidos? Un efecto sobre la banca. Recientemente quizás a mitad de marzo, principios de marzo, vimos que hubo un banco, el Silicon Valley Bank, que quebró. Se ha hablado mucho de eso. Pero recientemente se hizo un análisis de otros bancos en Estados Unidos. Se analizaron más de 4.400 bancos para ver cuál era el posible efecto que tenía alzas de las tasas de interés en los patrimonios de esos bancos. ¿Qué significa esto? Si usted tiene un bono, si usted tiene algún instrumento financiero que paga una tasa de interés elevada, pero la tasa de interés de mercado sube más, su bono vale menos dinero. O sea que hay una relación inversa entre el precio del bono y tasa de interés del bono. De esos 4.400 bancos, la conclusión de los autores es que no hay tantos bancos en riesgo como lo estuvo Silicon Valley Bank. Y eso es una muy buena noticia para República Dominicana. Recordemos que cuando se dice que cuando Estados Unidos tose a países como República Dominicana nos da un poquito de gripe. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial. Si no hay una situación de crisis bancaria, como parece que no la va a haber en Estados Unidos, si la inflación en Estados Unidos está disminuyendo o está siendo cada vez menor, aunque el mercado laboral de Estados Unidos se mantenga todavía bastante fuerte,
es posible pensar que las tasas de interés de política monetaria, es decir, que no se siga aumentando las tasas de interés en Estados Unidos. Y eso es positivo para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí el Banco Central sube las tasas de interés de política monetaria. ¿Qué significa eso? Que en algún momento las tasas de préstamos que nosotros tomemos, de nuevos préstamos, las van a ir subiendo, las van a ir revisando al alza. Muchos de nuestros oyentes probablemente ya están sintiendo esto. ¿Cómo van las cosas? Es posible que ya más hacia final del año estén las condiciones para que en República Dominicana las tasas de interés no sean tan altas, sino que vayan revisándose un poquito a la baja. ¿Por qué? Porque actualmente República Dominicana está creciendo poco. En los primeros 2 meses crecimos 1.1% solamente, normalmente crecemos 5%, y eso hace que las autoridades vean que si está bajando la inflación, como puede ser el caso que sucede en Estados Unidos, está bajando en República Dominicana, pues veamos que no es tan necesario mantener tasas de interés elevadas. Preguntas a Richard. Entonces, dime una cosa, el efecto contagio en Estados Unidos, esa es una noticia muy interesante y halagadora. No hay efecto contagio. La banca norteamericana en sentido general es fuerte, según ese análisis. Así mismo es. Hasta ahora, más allá de retiros que han habido en varios bancos y que se han podido resolver, no hay evidencia de que hay un efecto contagio. O sea que el problema se paró en marzo. Pero hemos visto, Richard, aquí en el Banco Central emular las acciones de los bancos norteamericanos, de la Reserva Federal Norteamericana. ¿Seguirá dándose esa dinámica o el Banco Central también pondrá un pare al aumento de las tasas? Yo creo que va a depender mucho de qué pase en los próximos 4 meses en términos de crecimiento. Si el país sigue creciendo poco, como está creciendo los primeros 2 meses del año y como creció en diciembre del año pasado, pues pienso que el Banco Central va a ser más cauteloso con el tema de las tasas de interés, toda vez que la inflación ha comenzado a ser menor. Es menor porque los combustibles, la electricidad y una serie de bienes tienen sus precios congelados. No necesariamente porque fuera son menores. Y veremos el reflejado en República Dominicana, ¿crees tú, Richard, que cambiará esa congelación, por lo menos de los precios de los combustibles en los próximos días? Porque el barril de petróleo más o menos se ha estabilizado últimamente, ¿no? Entonces deberíamos verlo reflejado. Yo creo que sí, creo que más allá de decir que se está subsidiando, lo que sería bueno es plantear cuál es el esquema del subsidio. Decir, bueno, miren, con este precio del barril de petróleo promediando en estos 3 días de la semana, martes, miércoles y jueves, por decir un número, $80 el barril y este tipo de cambio promediando 55.50, el subsidio es tanto porque estamos comprando tanto de petróleo. Y así la ciudadanía se informa. Y si efectivamente hay un subsidio, bueno, hay un subsidio. Si no, que expliquen que simplemente estamos aprovechando que el petróleo bajó, que el dólar bajó un poquito, para compensar ese subsidio que se dio en 2022. El efecto subida, alza de los tipos, ¿a quién golpea más? Evidentemente que a la clase media. Ahora, el efecto en las clases menos pudientes, ¿por dónde pudiera darse? ¿El efecto positivo o negativo? Bueno, ahí hay una situación. Porque a la clase media le den la madre, claro, con el tema de los apartamentos, el tema de los financiamientos, vehículos. Ahora, el alza de los tipos, ¿qué encarece? ¿Le pone más difícil la vida a la clase baja o se la facilita? Solamente para que la gente entienda. El mecanismo de transmisión es aumento de tasa de interés para reducir consumo de los hogares e inversión. Si reduces consumo de los hogares, en algún momento tu mercado de trabajo va también a resentirse, es decir, que va a haber menos creación de empleo. Y tradicionalmente el empleo es más reaccionario en los sectores informales, que son donde abunda los trabajadores que pertenecen a hogares de los sectores menos pudientes. Entonces yo creo que de aquí a un tiempo se puede ver menos empleo, menos capacidad de consumo, menos poder adquisitivo para esos sectores más vulnerables. No, yo creo, Richard, también que afecta directamente e impacta al prestamista informal. ¿Por qué? Porque su comparación es con la tasa bancaria. Dicen, los bancos están a tanto, tú no tienes crédito, entonces yo te la pongo a tanto. Entonces le genera a ese prestamista formal una narrativa de por qué el abuso de por qué la te tasa. puedo subir la tasa. Claro. También está eso. Hay temas relacionados con
de alguna manera remesas, que si en Estados Unidos, aunque no está pasando, pero si el mercado laboral de Estados Unidos es más débil, pues entraría menos remesas. Por lo tanto, esos sectores son los que de alguna manera son más receptores de remesas. Y con el tema de los intereses de los préstamos, Richard, que afecta tanto a la clase media como ya hemos dicho, ¿cree que hay medidas que puede tomar el Estado o que pueden tomar las mismas entidades financieras para proteger a esas personas que de una u otra forma ese préstamo que tomaron para una casa, que tomaron para un carro, todos esos edificios que uno ve que se están construyendo no son edificios, son préstamos. Todos esos carros que uno ve en la calle nuevos también son préstamos andantes. Así es. Entonces, al Los final, tapones son préstamos. son de préstamo. Casi entonces, al final, ¿qué puede hacer el sistema bancario, el sistema financiero, el Estado, para tratar de darle un aliciente a esas personas que ven como sus recursos cada vez son menos porque tienen que destinar mucho más dinero a préstamos que habían cogido a una tasa y que ahora se ha disparado? Bueno, ahí sería importante en algún momento, dependiendo de cómo se comporte la economía, analizar si vendría algún encaje, algunos préstamos de encaje. A nivel de la banca, ya del sector privado, sería importante ver si esos bancos podrían titularizar hipotecas, que es algo que se hace en otros países, aquí se trató de hacer en algún momento. Titularizar es cojo la hipoteca, hago una especie de bono, lo vendo, y ya puedo dejar esa hipoteca fija por 20 años. Okay, porque me la están pagando por el otro lado también. Entonces, digamos que esas son formas que se pueden, la ley lo permite, no sé si lo están haciendo. En algún momento hubo un banco que estaba ofreciendo hipotecas a 20 años tasa fija y lo estaba haciendo con ese mecanismo. Entonces, creo que son varios temas que se pueden ir viendo en República Dominicana, que le den profundidad al mercado de hipotecas, sobre todo, y que le faciliten o le den previsibilidad a los que compran viviendas de que su tasa de interés no le suba ante variaciones de la tasa de interés de mercado. Bueno, Richard, Muy interesante. hace días hablaba con una gerente de un banco reconocido y me dice que nunca antes en la historia que ella conoce, ni siquiera en la crisis 2000-2004, la gente se había atrasado. Porcentualmente la cantidad de personas se habían atrasado 3 cuotas en préstamos y tarjetas de crédito que nunca antes, ni siquiera en la pandemia. Pero precisa que la crisis 2000-2004 fue una crisis dominicana. Sí, claro. No fue una crisis como la del 2007, 2008, 2009 y como la de ahora. La de ahora es un tema igual, más o menos similar que el del 2008, 2009. Pero una pregunta y después nos vamos al cambio de la una, doña señorita productora, y entonces regresamos con Rodando por el Mundo. No es posible, escuché a Abel Martínez plantearle al gobierno que todo el que tiene deudas en diferentes entidades financieras, bancarias, que por qué el gobierno no creaba un mecanismo para consolidar sus deudas, subsidiar un poquito la tasa de interés y hacerlo vía el Banco de Reservas. ¿Eso es iluso? ¿Es posible? ¿Pudiera el gobierno cargar con eso? Habría que evaluar, yo creo que es una política pública posible, habría que evaluar cuáles son los perfiles de esos créditos, ver si el Banco de Reserva está en esa disposición. Yo creo que tiene una cantidad de recursos ahí disponibles bastante importante, que bien puede dedicarlo para esos fines. Y aunque no se le subsidie nada de la tasa, realmente ayuda hasta psicológicamente a esas personas que tienen esos préstamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ustedes ver 3 o 4 préstamos con diferentes bancos, con diferentes fechas de pago, que deberle a uno. A una sola gente, a un solo. Aunque sea la misma cantidad. Aunque sea la misma cantidad, la misma cuota. Entonces, sí, es algo posible. También sería interesante evaluar si se puede extender un poquito el plazo de repago para que eso es más fácil. Reduzca la cuota, y ahí no habría que hacer ningún subsidio. Pero obviamente son políticas que se pueden hacer siempre obviamente dentro del marco de lo que permite la regulación bancaria. Perfecto, pero en la línea de lo que dice Cristian Morel, esas personas con retrasos no pudiera la superintendencia de bancos, el Banco Central, el gobierno promover
que por lo menos las moras y los recargos, eliminarlos. Porque hay que buscarle un alivio a la o clase hacer lo que media. se hizo en la pandemia, que fue una medida de los bancos que retrasaban, que las cuotas vencidas te la sumaban al préstamo de nuevo y te comenzaban de cero. Se duró 3 meses sin pagar préstamos ni nada en ese momento. Sí, ahí, Una renegociación de la ahí deuda. digamos que los bancos quizá puedan hacer alguna renegociación, pero habría que tener que revisar, no soy un experto en esa parte, ¿no? de la regulación bancaria, pero habría que revisar si dentro de lo que se permite en la ley monetaria y financiera, así como en la legislación que hay vigente, pues se puede. Yo entiendo que hay mecanismos que podrían hacerse eso, pero lo cierto es que, digamos, no contabilizar esos intereses que no se han vencido, que se han vencido y no se han pagado, sería un poquito más complicado para los bancos. ¿Por qué? Porque tienen unos procedimientos que hay que mandarlo a legal, etcétera. Pero la situación económica, con el bajo crecimiento que ha habido en estos primeros 2 meses, de 1.1%, es lo que puede estar motivando la situación que tú describes con personas que tienen préstamos y que se están atrasando en algunas cuotas. Gracias, Richard. Vamos a despedir a Richard. Oye tu bumper otra vez. Sí, Oye claro tu bumper que sí. otra vez. Nos vamos al cambio de la una. Cuando regresemos, rodaremos por el mundo.